Cuando tenemos enfado o molestia con alguien, ese enfado lo llevamos adentro, nos enfermamos con el rencor. El rencor se te convierte en enfermedad al cabo del tiempo, se somatiza. ¿Qué tenías que perdonarle? Era una infidelidad terrible. Me enseñó la lección más grande que fue. ¿Cómo se siente una mujer cuando sabe que ha sido engañada? Eso es lo que nunca imaginé vivir. Y ese día marcó un alto en la rabia y el dolor que yo tenía. El perdón es el acto más egoísta de los que los seres humanos somos capaces. Y el olor a muerte. Es terrible, pero también... ¿Qué le dirías a una mujer que esté viviendo en una situación familiar en la cual hay abuso físico, verbal o de cualquier tipo? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. María Antonieta Collins, periodista, locutora y escritora mexicana que ha conquistado las audiencias de Estados Unidos con su talento y carisma, ganadora de 7 premios Emmy, incluyendo el prestigioso Peabody y el Edward R. Murrow Award. Su carrera de más de 4 décadas la ha posicionado como una figura legendaria del periodismo. Experta que ha cubierto los momentos más importantes de la historia reciente como corresponsal principal de noticias en Univisión, Collins es la autora de 10 libros bestsellers. Para romper el silencio de su vida privada por primera vez, hoy es mi invitada en Cómo Curar. Cómo Curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. María Antonieta Collins, bienvenida a Cómo Curar. Ay, pues muchísimas gracias, Coco, gracias. Un honor estar aquí. María Antonieta, 50 años de periodismo iniciados en el 1974. 22 añitos de edad tenía la reportera Collins. Increíble, y se han pasado. Yo de pronto digo, son 50. Y digo, wow. ¿Te imaginabas a los 22 años dónde estarías ahora a los 72? Nunca, jamás. En México, en la capital mexicana, empezar una carrera en Televisa que era desde entonces el líder de la programación en español en América Latina y exportaba al mundo entero. Y ahora, bueno, es parte en Estados Unidos muy importante desde la década de los 80. Pero no, jamás. Ni me imaginé que iba a vivir en Estados Unidos. Nunca lo pensé. Jamás lo pensé. Ay, ahora empiezo algo tan importante. Ha sido... no un abrir y cerrar de ojos, porque han sido etapas extraordinarias, unas dificilísimas, otras al principio, con muchos retos, pero que la vida me ha dado la oportunidad de vencerlos y salir adelante. ¿Cómo era en el 1974 ser mujer, ser periodista y ser buena? Pues yo no sé si era buena, lo que pasa es que siempre he tenido una muy buena libreta de direcciones, una gran estrella, y eso me ha llevado a estar exactamente donde debo de estar. Yo no sé, por principio era la prehistoria. Las noticias se hacían en película, con cámara de cine, para que tú llegaras a la redacción con una noticia que acababas de filmar, ahora es grabar, de filmar. Tendrían que pasar por lo menos 45 minutos forzando el revelado de esa película para que saliera, tuvieras las imágenes y pudieran ir al aire. Imagínate, ahora todo es Google. Si alguien me hubiera dicho, mira, dentro de 50 años ustedes van a estar con un chip y que ese chip va a ser lo que va en una computadora, se van a inventar las computadoras, se va a inventar Google y entonces tú vas a poder picar un botón y entonces todo va a parecer mágico como un mapa. Oye, a nosotros nos tocaba, yo tenía una técnica, cuando yo no encontraba una dirección, bueno, teníamos... no sé si en España había las guías amarillas de teléfonos. ¿La guía telefónica? La guía telefónica, que era un tumbaburros de este tamaño amarillo, gruesísimo. Yo los traía en el carro. Y entonces, y de los estados, cuando fui, iba mapas de los estados. Cuando no encontraba, le llamaba un taxi y el taxi me llevaba a esa dirección y yo iba detrás. Eran otros tiempos, ¿no? Las máquinas eran máquinas mecánicas. Todo. El sonido era con unas grabadoras adyacentes a la cámara. Después vino la cámara con sonido. Y a mí me tocó ver prácticamente hasta el día de hoy toda la evolución en 50 años de lo que ha sido la noticia en televisión.
¿Te consideras una mujer segura de ti misma? Sí, sí. En la televisión sí. A lo mejor y en una parte de mi vida quizá no, pero esa la escondo, esa se va para un lado, porque no he tenido la opción de decidir, he tenido que decidir. La resiliencia. ¿Cómo es la resiliencia para María Antonieta? Pues es que fíjate que esa palabra a mí como que todavía no muy la entiendo bien. Todos estos vocabularios que salieron, estos vocablos que han salido en los últimos tiempos, la resiliencia, si tú te refieres a salir adelante, a ser fuerte, yo me doy de patadas con el sol. Después digo, ay, ¿cómo lo hice? No sé, pero de principio soy una mujer que aprendió a no tener opción, sino a salir adelante. Y eso te hace una coraza y te da la guía, es tu mapa. ¿Cómo has superado los baches? Mira, con lo que mucha gente en estos tiempos no aprende, yo he aprendido de mis errores. No los he obviado. Ay, bueno, eso pasó ya, ni modo. No, no. ¿Por qué me pasó? ¿Qué sucedió? Y ahí es donde yo intento y vuelvo a intentar hasta que las cosas salen. Y siguen siendo retos. No los tomo como fracaso, sino como reto. Y a lo mejor en el cambio de palabra es donde nace la fuerza. ¿Tú crees que cuando te enfrentas a errores que consideras enseñanzas, te molesta? Es que hay de errores a errores. Hay errores que otros provocan y que te llevan en medio. Eso sí me molesta. Pero los errores, cuando fueron provocados por mí, me enfurecen más porque digo, yo debía haber hecho esto, esto, esto y esto. Y aprendo. Hasta el día de hoy, yo sigo aprendiendo. Y aprendo de todas las personas. Cualquier persona te puede enseñar tanto, Coco. ¿Cuál fue la primera entrevista que hiciste que te marcó y cambió la ruta en cómo tú entrevistabas? Ay, fíjate que no. Yo, ahora que cumplo 50 años de carrera y que me están haciendo un programa especial en Aquí Ahora, el programa de investigación más importante que tiene la cadena Univisión, han tenido que sacar videos de hace 50 años, hoy ya transformados a videos. Y cuando yo veo esa Collins de 22 años y de 23 en cámara, digo, pero sí, yo escribía como hoy, pero sin todo el bagaje que llevo, sin la experiencia, sin lo que sé que debe de hacer. Antes no tenía delivery, pero tenía una capacidad muy buena para saber lo que era un bridge, lo que era un stand-up close. Para quienes no lo saben, ¿qué es la capacidad de entrega y qué es ese puente comunicativo? Pues para mí la capacidad de entrega, ¿en qué te refieres? En cómo tú haces tu entrega locuazmente. Tú tienes que saber siempre, si eres reportero de diario, que un bridge es el único momento en el que el reportero se permite con cámara y que puedes utilizar o en medio de la historia para ir de una parte a otra y siempre con lo que tú no puedes editar en cámara. Es decir, lo que no tiene imágenes, eso lo tienes que decir tú, pero tienes que escoger qué es. Y bien, o te puede servir de un puente entre una y otra parte, o te puede servir al final para dar la conclusión de la historia, lo que dice la gente. Y esa para mí es la firma del reportero. Es muy difícil hacerlo. Pero yo tengo un muy buen récord. Yo soy muy buena haciendo sobre todo los stand-ups y los bridges. Yo me los aviento así. Y ahora, revisando lo de hace 50 años, digo, pues ahí estaba, es lo mismo. Lo que pasa es que son años y es experiencia. ¿Te has encontrado alguna vez cuando haces esos stand-ups que quizás lo que se espera que digas es una cosa, pero tú tienes en mente lo que vas a decir y sin importar, vas a buscar la manera de expresarlo? Depende. Si tú no dañas a nadie, si tú no perjudicas a nadie, yo trato de ser neutral. Nunca soy yo. Siempre es la historia. Siempre me pongo al frente de la cámara como espectador. No me pongo porque yo tengo más importancia y por eso estoy diciendo esto. Simplemente pienso que con una cámara y un micrófono, tú lo que haces es transportar al auditorio aquello que le interesa saber. Y tú tienes una responsabilidad enorme. No, usualmente yo soy una persona muy institucional. Cuando era la nota diaria, ahora tengo el privilegio de hacer las historias que a mí me gustan hacer, las que me emocionan, pero durante décadas,
Fui un reportero de los de la calle y amo tanto la calle. Yo creo que el título que a mí más me enorgullece es La reportera Collins. ¿Qué es lo que más miedo te da? Perder la memoria, ¿Por qué? porque mi memoria es maravillosa y todo el mundo lo dice, yo lo sé. Y pensar que algo te puede robar la memoria, eso me aterra. Eso me aterra. ¿No imaginas cuánto? O por eso me dicen, ahora haz más ejercicio acá, hago, ahora toma esto. Tomo las cosas, pero la memoria. Solo le pido a Dios, Diosito, no me quites mi memoria, déjame como estoy. Si pudieras cambiar algo de tu trayectoria, ¿qué sería? Nada, exactamente lo mismo. Creo que he hecho siempre lo que algún día Fernando Valenzuela, que fue el primer pitcher mexicano, yo cubrí también deportes, el primer pitcher mexicano en ganar entonces $1 millón en la década de los 80, eh, vía el arbitraje, me dijo, tú siempre estate preparada. Cuando llegue la oportunidad, la tienes que agarrar y no dejarla ir. Pero para eso tienes que estar preparada. Y ahí he estado siempre. ¿Cuál fue tu primera entrevista? No me acuerdo, era tan humilde reportera de 40 reporteros que, no, hombre, imagínate, nos mandaban a cubrir las guardias, los muertos, este, la Cruz Roja en México, los heridos. Eran historias, yo no era nadie. Eran historias de diario, que a lo mejor ni siquiera salían en los noticieros, pero que las tenías que cubrir y escribir. Y si alguno de aquellos noticieros tomaba esa historia, bueno, se convertía en algo de ellos. No lo recuerdo, pero hice de todo. Entonces, quizá lo más que me acuerdo es que en diciembre de 1974 me toca cubrir por primera vez algo que en México es icónico y no ha faltado, que es la Virgen de Guadalupe, las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1974. Entonces, yo no sabía que los micrófonos sirven para modular tu voz. Entonces, a pesar de tal, porque me ganó el sonido natural de 3 millones de gentes en el atrio de la Basílica de Guadalupe, y entonces yo no entendía que tú no podías gritar. Ay, Dios mío, cuando yo llegué me han pegado una regañiza. Y bueno, y la vergüenza que hasta en mi casa me decían, pero qué horrible saliste, ¿por qué gritabas? Y tú sabes que siempre lo he recordado y siempre que estoy en un lugar donde me toca hacer transmisiones, recuerdo aquel diciembre de 1974 y siempre mi voz es más abajo para que los que tengan que trabajarse en los micrófonos, ¿no? Yo. ¿Sería esa la cosa que cambiarías? No, yo creo que no sabía, no, era una televisión que empezaba, no había, no había, había fondo, pero no había forma. Estaba la televisión en pañales, las noticias por televisión eran lo más grande, pero eran las que se daban en ese instante. Y ahora es todo otra cosa, ¿no? Dime cuál fue la primera entrevista memorable que cuando tú tuviste la oportunidad de entrevistar a esa persona, como la oportunidad que me regalas de Ay, poderte no me digas entrevistar a eso, que me ti, da hasta pena. solo gracias. No, no, por favor. Pero ¿cuál fue la primera entrevista que tú hiciste que te llenó tanto como mujer que la recuerdas con cariño más que como una entrevista, como una enseñanza? Fíjate que yo no pienso en tanto. Yo soy más simple. Yo aprendía que todas mis historias eran muy importantes y yo creía que era, y yo me lo creía. Entonces es cuando tú le das toda la pasión y de pronto dices, pero si esta nota era de unos perritos que se quedaron sin hogar, pero yo sentía que era lo más importante. Entonces quitarle mérito a todo aquello que yo sentía importante no se vale. Sin embargo, que me haya marcado ya estando aquí en los Estados Unidos, yo era corresponsal de Televisa allá en California cuando me mandan en el 79 y empiezo a buscar en mis historias y entrevisto a César Chávez, que era el más legendario líder agrícola de los México-americano, y lo entrevisté allá en su casa, las montañas de California, y era un hombre tan austero, tan sencillo, que sin embargo Robert Kennedy y Martin Luther King habían estado con él aliados a su movimiento, y tú dices, ¿cómo es posible que este hombre sea tan sencillo? O después me busqué al hombre que fue el piloto de Enola Gay, que fue el avión con el que terminó la guerra mundial, porque es el avión que lanza la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, el coronel Paul W. Tibbets. Y cuando voy y me aprueban a hacer esa asignación y llego a Columbus, Ohio, el hombre tenía su nombre en la guía telefónica local.
un hombre que había provocado tanta muerte, vivía en la forma más pacífica que un monje tibetano. Te transmitía esa paz. Y él decía que él solo tenía 20 y pico de años cuando lo llaman a la Casa Blanca con el presidente Truman y le encargan el proyecto Manhattan. Y el proyecto Manhattan era el desarrollo de la bomba atómica en el laboratorio de Los Álamos, Nuevo México. Y ese hombre te habla. Yo le preguntaba, ¿y usted no tiene remordimientos? Y me decía, no, no, porque en primera fui soldado y cumplí. Y en segunda fue que él pidió que aviones de reconocimiento lanzaran días antes sobre Hiroshima, Nagasaki y 3 blancos más, porque Hiroshima y Nagasaki no eran el blanco primario de esa bomba. Kioto, porque había mucha bruma. Entonces, sobre los blancos que ellos tenían, que lanzaran panfletos que dijeran, sálganse, algo muy grave va a pasar, váyanse. Y él dice que con eso, me decía, él falleció hace años, que con eso su conciencia estaba tranquila. Y por lo demás, él sabía que el curso de la historia iba a cambiar y que cambió. Y lo veías con una paz tan grande que decías, wow. Y es lo mismo que hace unos años entrevisté a la mamá del famoso Joaquín El Chapo Guzmán. Y es una mujer que vivía en las montañas de Sinaloa en la forma más humilde que te puedas imaginar. Y la entrevisto, es la única entrevista que ella dio sentada en su casa, la única que dio en vida. Y la entrevisto y le pregunto de su hijo. Y me dice, mire, cuando son niños, usted es la responsable de criarlos, de guiarlos. Cuando son adultos, ellos escogen el camino que quieren vivir. Pero nunca se le olvide, ellos siguen siendo sus hijos y usted sigue siendo su madre. Entonces, esas gentes son las que te enseñan. Por eso te digo, decir de una no, porque para mí todas las historias son parte de una pasión. No han sido la forma de mantenerme, son mi pasión. Si te miras al espejo y ves manchas en tu rostro, la piel no luce luminosa, simplemente no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es el suero que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, y doy mi palabra que desde el primer día notarás un cambio dramático. No tenemos patrocinadores en este podcast, pero puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Hablando de historias, Cuéntame. en plural, ¿cuáles son algunas de las historias o personajes que has entrevistado que te han sorprendido? Aparte de esas historias positivas, pero quizás personas que han creado o que han matado y que cuando las has conocido como personas has tenido un abreojos. Muchos, fíjate que muchísimas. Pero, a ver, quizá el cambio del ser humano es el que a mí me ha llamado siempre la atención. Me toca cubrir en el año 92 una explosión en Guadalajara, México, que borró manzanas de como 5 o 6 manzanas del centro de la capital del estado de Jalisco, de Guadalajara. Y esa noche de la explosión que yo llego, en lugar de irnos a dormir, por supuesto, me fui a las funerarias y allí encontré a una mujer que difícilmente podía cerrar la boca y estaba velando 2, 4, 5 cajas de muertos. Uno ya no cabían, entonces estaban arriba en ese lugarcito. Eran su familia, la mamá, el papá y sus hijos. Y el esposo se había quedado sola. Y yo la vi y dije, esa mujer se va a volver loca. Nunca, nunca jamás va a sanar. Tú sabes que 2 años después regresé a hacer una historia y esa mujer se había vuelto a casar, ya había tenido un niño. Y ahí me di cuenta de la capacidad del ser humano de levantarse, reinventarse de todo lo que le venga encima. Y así lo he podido constatar en terremotos, en huracanes, en tantas cosas.
María Antonieta, eres autora de 9 libros. 10, creo que son 10 ya. 10 ya. Ay, sí, sí. Pero eso es como si fueran reportajes, hombre. Pues tus reportajes, el primero, es sobre recetas, sobre... Dietas. Ajá. Ay, ¿Qué es lo que te impulsó, una reportera internacional con la trayectoria tuya, en el año 2001, creo que fue, sí, 2001. lanzar un libro de Dietas, sí. Porque yo he sido una mujer que sí ha tenido una batalla, la más importante es contra la báscula. ¿Por Las qué? libras, porque engordo. Porque mentalmente soy gorda, me gusta la comida y he pasado todas las dietas habidas y por haber. Sin embargo, en el 2001, me embarqué en una que me decía Jorge Ramos, el periodista más importante que tenemos en la cadena en español. No vayas a engordar, sigue así como estás con esta dieta hasta que salga el libro. Fue una más de 37 dietas que hice a lo largo de muchísimos años, ¿no? Y que me hizo escribir ese primer libro por eso, porque la vida de una mujer transcurre entre dietas y recetas. Y ahí fue. ¿Sigues alguna de las recetas que publicaste en ese primer libro? No, yo las recetas todas las hago, si eran de mi abuelita, entonces yo las tengo y las hago, es parte de mi comida diaria. Raúl, Fidel, hermanos. Ay, Juanita Castro, cállate la boca. Sí. ¿Cómo surge este libro Increíble. increíble y tan detallado sobre la vida de la familia Castro? Sobre la vida desconocida de la familia Castro, porque todo el mundo habla y dice que era amigo, sobrino, primo, conocido, compañero de escuela y de banca de Fidel Castro. Sin embargo, aquí en Miami vivió, porque murió el 4 de diciembre, apenas, Juanita Castro, la cuarta hermana, no, la tercera hermana de los 7 hijos de sus padres, ¿no? Fidel y Raúl, mis hermanos, wow. Yo conocí a Juanita. Juanita era una mujer maravillosa, con una gran capacidad para el dinero. Ella lo que tocaba lo volvía oro. Y era una gran comerciante, tenía farmacias, tenía real estate. Una mujer extraordinaria, interesantísima, que durante 30 años tuve el privilegio de ser de las pocas personas que llegaban a su casa todos los días. Yo estando en Miami, era como vivir en casa y tenía que ir todos los días a comer. De donde yo estuviera a las 5 de la tarde salía como Cenicienta corriendo, porque a las 6 de la tarde se servía la comida en casa de Juanita. Y la gente me decía, ay, ya, para eso. Juanita fue parte muy importante de mi vida. Entonces, la conocí porque fui a comprar una medicina sin receta a su farmacia. Ayudaba a todo el mundo. Y un día, en una de esas visitas, la veo como llorando. Y resulta que la supuesta hija de Fidel Castro había escrito un libro donde atacaban a sus padres y a sus abuelos, terriblemente. Se emprendió un juicio contra Plaza Janesa en España, que ganó por el honor de los padres y los abuelos. Y resulta que Juanita, le dije yo, pues, ¿por qué no escribe el libro? Voy a pensar. Y me dijo que sí, que lo iba a escribir y que quería que yo lo escribiera. Yo le dije, pero pues sí, ni soy cubana, nací en su tiempo, ¿por qué yo? Por eso mismo, precisamente por eso mismo. Y empecé a escribir el libro, le dediqué como 9 meses de mi vida, y cuando se lo llevo, me dice que no lo va a publicar. Y le dije, bueno, como su amiga, estoy en la obligación de acatar lo que usted dice, y como periodista, pues también, pero me da usted un gran golpe. Pero bueno, me dijo, bueno, mira, que desaparezca todo y solo que queden dos de los libros, el tuyo y el mío, 2 de los originales. Y así fue. Y durante 10, en realidad ese fue mi primer libro. Durante 10 años, en el año 2009, yo guardé ese libro. ¿Sí? Y cuando de pronto, entre mis papeles importantes, cuando yo tenía que buscar algo, ay, me lo topaba y decía yo, ay, este es como el hijo escondido de alguien que aquí está. Ella probó en esos 10 años mi lealtad. Y en el año 2009, un buen día me dice, ¿tú sabes qué? Voy a hacer el libro. ¿Cuál libro? Pues el que tú escribiste. Ah, no olvides, eso ya está más pasado de moda que nada. No, ahorita no me va a meter otro añito más en esto y me sale con que no. Y entonces le dije, bueno, déjame ver cómo está la cosa y lo hacemos.
Entonces, yo me acuerdo haber cortado aquel binder, ponerlo en el piso, y decía, ay, pero sé que hay algo que no me cuaja, el rompecabezas le tiene una parte que me falta. Y le llamé, le dije, mire, Juanita, no entiendo muy bien algo, pero hay algo que no me cuadra. Dice, pues te tardaste bastante. Y entonces, pero no te lo voy a decir por teléfono. Ven a la casa. Y fui a su casa. Y ahí me confesó que había sido agente de la CIA Ella. y que estaba trabajando para la CIA en el patio de la casa con sus hermanos. Imagínate. Juanita vivió, cuando ella deserta en México en el año 64, empezó a vivir la etapa más solitaria porque la familia la repudió. Todo el mundo la repudió. Vivía aquí rodeada de amigas de ella que la ayudaron en ese entonces. Las conocía a todas y a todos. Y lo primero que le dije, ahora soy yo la que le dice que no lo haga. ¿Por qué? Porque usted ya vivió el destierro familiar, el saber que usted no existe en su familia. ¿Para qué les va a dar la razón diciendo lo que ni ellos, a lo mejor se lo imaginaban, pero no tenían la seguridad de que venga ahora de su boca? Y me dijo, porque las biografías se escriben para eso, para que la gente conozca cosas. Y vamos a empezar. Y empezamos y así fue como conocimos una familia Castro totalmente normal, común y corriente, y como yo pude entender, ellos nunca se odiaron, fíjate, se contrapusieron a morir. Cada uno defendía su lado con la misma intensidad, al grado que se convirtieron en enemigos, pero nunca por odio familiar. Entonces siempre fue una historia muy interesante. Y Juanita, bueno, me permitió vivirla junto a ella. Para quienes no han tenido oportunidad de leer el libro todavía, ¿quién era Fidel? ¿Cómo nace ese carácter que quiere conquistar su país? Bueno, pero es que él era un hermano normal. Cuando tú hablas con Emma, que es la hermana que vive en México, porque Raúl ya nada más quedan solo Emma y Raúl de los 7 hermanos, han muerto 5. Era un hombre normal, los crió una familia normal, una madre que los adoraba, un padre que les dio de todo, nacieron ricos y siguieron ricos, y sin embargo el poder cambió a Fidel, ¿no? El poder lo cambió. Y Juanita, en esa casa nunca se hablaba de ellos, ni de Raúl ni de Fidel, porque yo creo que el dolor más grande para ella fue Raúl, su hermano. Eran muy cercanos, mucho, mucho, mucho. Sin embargo, Juanita siempre mantuvo una regla que te decían cuando tú llegabas a esa casa por primera vez. Aquí no se habla ni de Cuba, ni de Fidel, ni de Raúl, si la dueña de la casa no, no lo hace. Y cuando tú entrabas a esa casa y la primera imagen con la que te topabas era Raúl Castro arriba de un cañón cuando era niño. Y ni una palabra. Y ella te decía, sí, sí, ese es Raúl, mi hermano, una foto de cuando era niño. O, y eso me pasó año con año, Coco. En agosto te decía, hoy es el cumpleaños de Fidel. Cuando el hermano muere, hoy pudo haber cumplido Fidel años. O hoy es el cumpleaños de Raúl. Fue conocer una personalidad que se fue y que era extraordinaria. Me dio esa oportunidad. Y me quedo con todo lo mejor de ella, con todo lo mejor. Ahora, dentro de poco, voy a ir con Emma, su hermana, a cumplir la última voluntad. No sé por qué razón, pero quiso que sus cenizas se esparcieran en las montañas de Gatlinburg, en Tennessee. Entonces vamos a ir para allá a dejarlas. Ahora un par de meses antes de que empiece el invierno. ¿Tú has tenido oportunidad de entrevistar a papas? Bueno, a uno, a Francisco y a cubrir a 3. ¿Qué es lo que más valoras de esas oportunidades? Ay, imagínate, con Juan Pablo era como estar cerca del cielo, era un santo. Con Benedicto XVI es el hombre más injustamente tratado, ¿Por qué? porque ese hombre fue el guardián de la fe, del dogma, el hombre que más sabía.
el hombre que decidió irse para dejar que la iglesia pudiera continuar cuando él ya no pudo. El hombre que conocía los secretos más grandes y que nunca traicionó lo que él pensaba. Y antes de traicionarse dijo, me voy, aquí está. Y Francisco, pues es la frescura, es la simpatía, es el hombre inesperado, porque tú no sabes cómo va a reaccionar ante alguna cosa, pero siempre es como si platicaras con el sacerdote de tu parroquia, que te habla así, ay chica, ven acá, ¿qué es esto? Fíjate que yo me acuerdo que cuando yo busqué 11 años esa entrevista, 11 años, por ¿Qué te todos lados. ayudó a no perder la esperanza, a continuar? Decir, yo lo voy a lograr. Entonces, ¿qué es lo que hacías? ¿Escribías cartas? Ah, sí, cartas y buscaba amistades cercanas y esas me decían, sí, sí, ahora sí se te va a hacer. Y a los 2 días, "Ay, pues fíjate que siempre no". Y así fue. Junto a Ariana Requena, que fue la productora que estuvo conmigo lidiando esos 11 años y que estuvo conmigo en el final también, en esa entrevista. Pero cuando yo me presento, cuando nos presentamos, nos dijeron que era a las 2 de la tarde la entrevista. Yo a la 1 estaba ya en el Vaticano, en Santa Marta, en la residencia. Y estábamos ahí y él llega antes. Yo sabía, algo me decía, y él llegó 40 minutos antes. O sea que, y yo lo voy y lo saludo. Me paro y vamos y nos saludamos a la entrada de aquel salón. Y le digo, mire, este, yo represento a las monjitas de un colegio en Veracruz, México, donde yo nací. Y déjeme decirle, aquellas monjas nunca jamás pudieron siquiera imaginar, ni en sus sueños más salvajes, que una alumna de ellas, a quienes inculcaron la fe, iba algún día a entrevistar a un papa. Se me quedó mirando y le dije, sí, porque los papas no viajaban en primer lugar. Paulo VI viajó a Colombia y a las Naciones Unidas, pero de ahí en fuera no existía el papado itinerante de Juan Pablo II. Dije, ahora imagínese usted aquellas monjitas que una de sus alumnos entrevistara a un papa. Yo soy preconciliar. Y me dice, ay chica, no digas eso. No digas eso y te voy a explicar por qué. Así es. Yo dije, ay, pues qué dije de mal si yo soy preconciliar. Y entonces me dice, mira, el Concilio Vaticano II terminó por ahí del 64-65. Y esa gente, la más joven, por lo menos tiene 70 años. Así que no digas que eres preconciliar. Dijo, Su Santidad, tengo 70 años. No, chica, tú no tienes 70 años. O sea, un hombre tan campechano, tan espontáneo, te da la confianza de lo que fuera. ¿Cómo se saluda a un papá? Eso fue lo primero que pregunté, ¿cómo se saluda? Bueno, tú tienes que esperar. A un papá no se le saluda. Le puedes besar el anillo, puedes hacer la circunflexión. eh, ¿Cómo saludarlo? Entonces nos dijeron, esperar al lenguaje corporal de él. Te puede dar la mano, te puede acercar y dar un abrazo o darte un beso en la mejilla, pero es esperar y fue así, fue muy campechano, le caímos bien, pues, ¿En qué idioma hablaron? español. No, 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 él habla en español o en italiano, pero siendo latinos, pues iba a hablar en español. Y para la televisión de los Estados Unidos, él iba a hablar en español. 2001, 2001. Las Torres Gemelas. 9/11. Ay, olvídate. Eso es lo que nunca imaginé vivir. Para que tú veas, hay veces que digo yo, me tengo miedo, digo, ay, no, yo no quiero volver a vivir esto y a veces pasa. Pero esa vez, usualmente yo iba a cubrir conflictos, huracanes o pues, tragedias, pero yo sabía que yo hablaba en la noche a mi casa y todo estaba bien, pero aquellas noches nada estaba bien. Nos habían atacado, el corazón de este país estaba lastimado. Qué difícil fue aquello. Y fíjate, me dio muchas oportunidades. Una la acabo de tener hace unos años de volver a encontrar una persona. Se llama Liliana Ospina, vive en Nueva York. Era muy joven. Y desde el primer día que nosotros estuvimos transmitiendo, nosotros estábamos casi ahí a la entrada de la zona cero. Y resulta que viene una muchacha y me decía, oiga, mire, mi esposo, mi esposo está vivo. Yo sé que él está vivo porque mire, él trabajaba ahí. Y yo decía, pero ahí no hay nada. Él trabajaba en Windows of the World, el restaurante que estaba en lo alto de una de las torres.
Y yo le decía, pero él está vivo en algún lugar. Y al día siguiente volví y me volvió a decir casi lo mismo. No, mire, hoy no anduve buscando por este hospital, pero yo lo voy a encontrar porque él debe de estar herido, no puede hablar, pero yo lo voy a encontrar. Él es muy inteligente, él se salvó. Y así pasaron los días. Al mismo tiempo, donde nosotros, y nos movió la policía, apenas recobraron el orden, sacaron a todos los periodistas, sacaron hasta unas 5 cuadras de ahí. Y un hombre que limpiaba la cuadra me dijo, empezó a limpiar cosas que había abandonado la gente en la carrera. Estábamos ahí. Y entre ellos había un par de zapatos. Y yo iba cuando estaba tan cansada y con el dolor encima de todas estas tragedias que estábamos reportando. Me sentaba y yo veía los zapatos y decía, "Ay, algún día yo voy a hacer una historia con estos zapatos. Voy a ver qué hago". Y venía la Liliana. No, pues hoy seguí por otro lado. No la encontré, pero lo voy a encontrar. El día que iban a abrir Wall Street, me dicen, el hombre que limpiaba la calle, oiga, doña, recoge sus zapatos porque ¿sabe qué? Al fin de cuentas fueron unos zapatos abandonados un día de septiembre en Manhattan, Nueva York. Lléveselos, los van a botar a la basura. Y los agarré y los guardé y dije, voy a hacer una historia con eso. 2 días después me dan la orden de hacer una de las historias, una historia que fuera diferente, pero ya se había hecho todo del 911, ya estamos hablando de 10, 12 días. Yo dije, los zapatos, vamos a hacer una historia narrando la vida de los zapatos. ¿Quién pudo haber sido? Y le empecé a pedir a los camarógrafos con el mismo tape, todo el equipo que estábamos, que mañana, tarde, noche o como se les ocurriera a ellos grabar a cada uno a esos zapatos. Y así fue, ya tenía el video. Y me dan la orden de hacer esta historia especial. Y en eso me dicen que me está esperando ahí Liliana Ospina. Y ¿qué pasó, Liliana? Me dice, vengo a decirte que vengo de la morgue. Le dije, ¿por qué? Dice, porque fui a entregar el cepillo de dientes, el de pelo y la última ropa que yo tenía de él para el ADN. Él seguro no sobrevivió. Entonces imagínate qué tristeza, ¿no? E hice la historia. Y hasta el día de hoy es una de las historias que la gente recuerda. Pero pasaron los años, pasaron 20 años. Y creo que cuando cumplió 20 años las Torres Gemelas, son 20, sí. Cuando cumplió 20, fueron 20 años, yo dije, yo tengo que encontrarla. Y tú no sabes qué difícil fue encontrarla. Y la hallamos. Y reencontrarme con ella y que ella viera aquella historia, que era tan joven, tan inexperta y tan esperanzada. ¡Wow! Eso fue extraordinario. Esa, para que tú veas, esas son las grandes recompensas que me ha dado esta carrera. Y el olor a muerte. Es terrible, pero también tú sabes que cuando regresas a países que han estado en conflicto como Centroamérica y donde oliste a la muerte o en las tragedias, y regresas y ves que la gente se ha levantado, es cuando aprendes mucho más de lo que es capaz el ser humano, de levantarse de lo peor, de reponerse, de reinventarse, de curarse. Tú que hablas tanto de curación, de sanar. ¿Hay alguna entrevista que hayas hecho en la que hayas sentido miedo? Un montón. Y no prefiero no decirlas, pero sí, claro que sí, si uno no es superwoman. ¿Has sentido miedo por tu vida en alguna ocasión? Sí, sí. Y curiosamente, una de ellas, aquí en los Estados Unidos, cuando los disturbios de Rodney King raciales, creo que eran los 90, yo voy a Atlanta, había manifestaciones, pero no era Los Ángeles donde estaban las cosas más graves. Y voy a Atlanta y nos vamos a comer y de pronto, cuando vamos de regreso, vemos una nube de humo y le digo al camarógrafo, mira, ahí algo se está quemando, ahí están incendiando algo. Y nos vamos y no me preguntes por qué. Nosotros llegamos por la parte de atrás y de pronto vemos que todo está pasando ahí y que la prensa y todo está del otro lado. Nosotros habíamos entrado por la parte de atrás. Se baja el camarógrafo a filmar y de pronto veo que viene, y yo me había medio estacionado, y de pronto veo que viene corriendo, arranque, arranque, arranque. Y venía una turba atrás de él. Fue fuerte, fue muy fuerte.
Y me vieron que tenía una cara tan llena de rabia que le dije, quítense o los atropello. Y arranqué y se hicieron de lado y Dios fue siempre muy grande. Dios nos ha protegido siempre. Pero me pasó aquí en los Estados Unidos. Sí, y de lo demás, bueno, pues es parte de esto, ¿no? Ya ahora ya no. Ya son otras mis historias. Si has usado colágeno esperando efectos anti-envejecimiento, es probable que no hayas notado ningún cambio. La mayoría de colágenos pueden ayudarte a reducir el dolor o al crecimiento de las uñas y hacerlas más fuertes. Allí, el tamaño de la molécula de colágeno no importa porque los fibroblastos de esas áreas las absorben. Sin embargo, cuando estamos hablando de activar la producción de la piel porque queremos estar más jóvenes, necesitamos moléculas mucho más pequeñas. Mira, el colágeno, una vez lo consumimos, tiene que pasar del intestino a la sangre donde se transporta. Ahí tiene que empezar a cruzar capas de piel hasta llegar a la dermis, donde se encuentran los fibroblastos que son lo que producen tu propio colágeno. Estimular los fibroblastos de la dermis activa la producción de tu propio cuerpo. Eso es lo que ocurría cuando tú tenías 20 años y con los años los fibroblastos pierden esa habilidad porque no están estimulados. Por eso he creado Silk Collagen, el primer colágeno activado con extractos de seda. Sus moléculas son tan pequeñas que logran estimular los fibroblastos de la piel, creando una tez más luminosa, líneas más finas y una piel más firmes, con efectos notables en 30 días. Prueba Silk Collagen, visita vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. ¿Qué le dirías a una periodista joven que ahora esté escuchando, viendo esta entrevista y se sienta identificada contigo, con tu historia, con tu tenacidad y perseverancia? ¿Qué consejo hubieras querido escuchar a tus 20 y tantos años? No, yo los escuché, a Dios gracias. Que esta es una historia que nunca te la puedes creer. Es solo televisión. Que nunca eres más que nadie porque tienes un micrófono y una cámara. Que ese micrófono y esa cámara son tu responsabilidad para poder ayudar con voz y con imagen a aquellos que están sufriendo si estás en una tragedia, o ayudar a tu comunidad si es que estás en noticias diarias. Que nunca pierdas la pasión, jamás, la pasión por lo que estás haciendo, que sí sea la más humilde de las historias, siga siendo en tu cabeza la más importante de las historias. Que nunca digas, ¿por qué yo no? Sino que vayas y busques y digas, esto es porque yo creo que puede ser. El respeto a este trabajo, el no conocer horario. Nosotros no somos oficinistas de 9 a 5. El saber que nunca debes decir no. Y yo nunca lo digo, porque el día que tú digas no, alguien más va a decir sí. Y probablemente con eso te acabas. Si la gente hiciera caso de eso. Pero ahora hay muchas cosas que evitan que los jóvenes tengan. Nosotros tuvimos jefes muy duros, muy difíciles, pero no había recursos humanos. Los problemas se arreglaban hablando entre los jefes. Nadie iba y acusaba a nadie. Yo fui bendecida, y tú me lo preguntaste hace un rato y no te lo respondí. Yo fui bendecida por trabajar en un negocio donde las mujeres éramos parte muy importante de un noticiero. Jacobo Zabludovsky, mi jefe, decía en México, el hombre más importante que tuvo la noticia en México a partir de los 70. Él decía que los ojos de nosotras eran los ojos femeninos de una noticia y que eso era muy importante. Tuve la bendición de trabajar siempre con gente. Yo no sé, yo no pude, bendición y mucha y muy grande, nunca pude decir que me pasó nada malo o que me hicieron menos o que mi trabajo no fue apreciado. Y quizá me remonto a la mejor de las anécdotas. Hace años me preguntaron, ¿y tú te has sentido discriminada? Me quedé pensando y dije, pues a lo mejor sí me discriminaron, pero no me di cuenta o no me quise dar cuenta para que eso no fuera la culpa de un fracaso. Eso que has dicho es muy importante porque vivimos en una era en la cual es más fácil sentirse víctima. No, sí, y llorar, y llorar. O sea, aquí no se ha muerto nadie. Ahora tú le dices algo a un joven y no, primera no puedes decir porque te llevan a recursos humanos. Y segunda, lloran. ¿Pero por qué lloran si aquí no se murió nadie? Aquí solo hay un error. ¿Tú crees que hemos pecado un poco en crear jóvenes
que tienen fuerza, que saben salir para adelante, para no utilizar la terminología, que son resilientes, que pueden aguantar como nuestras generaciones de antes? No creo. Yo creo que el error sigue siendo, un reportero no tiene sexo. No es reportero o reportera, eres reportero. No tiene horario, no importa. Y no tienes más que adelante que la necesidad y las ganas y el motivo para comerte el mundo. Sin pisar a nadie, sin acabar a nadie, pero comerte el mundo. Yo creo que en eso, de alguna forma se ha fallado. ¿Qué opinas sobre las nuevas terminologías lingüísticas que tenemos? Ay, bueno, ya no sé ni cuántas son porque todos los días hay una nueva. Pero, por ejemplo, o sea, los latinos somos latinos, pero ahora los orientales ya no son orientales, son asiáticos. Asiáticos. Si eres de tez negra, no eres negro, eres americano, descendiente. Afrodescendiente. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros como sociedad? Porque yo soy latina, soy española, a mí me da igual cómo te refieras a mí, siempre que lo hagas con respeto. ¿Qué nos ha pasado como sociedad que somos tan hipersensibles a cómo nos ven? ¿Es porque tenemos miedo a que nos vean de una manera diferente a cómo somos? Es que yo ya no entiendo. Me estás diciendo algo que yo ya ni entiendo. Yo digo, Dios mío, ¿pero por qué? Por lo mismo que te decía, yo no sé si me discriminaron o no, pero a lo mejor si lo hicieron no me quise dar cuenta. El asunto está en la cabeza de cada quien. Esto es como la nostalgia por tu país. Este es el país que me ha dado la oportunidad que no le daría a una mujer de 72 años de estar en la televisión haciendo lo que tanto ama. Pero ¿sabes qué? Cuando me dicen, ay, pero se pueden enojar los mexicanos si tú no dices que eres mexicana. No, no se pueden enojar porque México está en mi corazón y en donde yo me encuentre. Es exactamente lo mismo con esto que estás diciendo. El problema es de que cada quien maneja el circo de acuerdo a cómo está el auditorio. Y entonces, yo no sé, yo no te puedo responder eso, porque solo entiendo una forma de hacer las cosas. Soy una mujer muy orgullosa de ser hispana y que trabaja dando todo lo que tiene y el corazón en el país que nos ha dado las grandes oportunidades. No entiendo nada más. Entonces, sí, todos los términos, la terminología a mí me abruma, me agobia y me confieso un ignorante. No la conozco, no la entiendo en muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque son tantos los términos que se inventan que ya no saben ni de qué estás hablando. ¿Es María Antonieta Collins una mujer disciplinada? Mucho. Sí, sí soy disciplinada y la disciplina me ha llevado al coraje de hacer las cosas, de lograr, a la fuerza. Sí, sí, sí. Y además, mira, muy disciplinada y muy institucional. Yo hasta el día de hoy, aunque mi jefa, no María Doria, por ejemplo, María Martínez Guzmán, hoy vicepresidenta ejecutiva de Noticias Univisión, era la productora mía en el film hace 21 años. Yo les tengo un respeto, antes que todo, con Luz María Doria, por ejemplo, un respeto muy grande, porque yo respeto la institución, yo soy institucional, y eso solo te lo enseña la disciplina. Y así estoy bien. ¿Cuál sería tu mayor virtud? Ay, soy muy leal. Yo soy leal. Soy de afectos. ¿Tu mayor defecto? Ay, no tengo mucha paciencia. No tengo mucha paciencia. He aprendido un poquito más, pero me doy cuenta de que soy impaciente. Y eso es lo que trato de remediar. ¿Eres perfeccionista? Siempre trato, no lo logro, pero sí lo trato. Y lo trato hasta lo último. Y en el trabajo sí. A lo mejor en mi vida personal, pero lo que es en el trabajo, siempre tiendo a la perfección y siempre digo, oh, esto lo debí haber hecho así, lo reviso y lo repito mentalmente. Tengo una forma de escribir, escribo lo mío y lo dejo reposar la noche. Y al día siguiente ya las productoras saben que eso que escribí va a ser más o menos, pero va a tener cambios. Es por eso, porque siempre busco usar las palabras más sencillas, las que el auditorio entienda. Si yo no me entiendo, no me va a entender nadie. ¿Cómo pretendo que los demás me entiendan si ni yo sé lo que estoy diciendo? Por eso te digo, esos términos, esas cosas, esas nuevas palabras, no las comprendo mucho. Te hizo muy humana tu libro
cuando el monstruo se despierta? Ay, eso fue, a ver, no me hizo humana, me hizo ver que la violencia que puede sufrir un hijo tuyo a manos de su primer amor es algo que te puede pasar a ti y que le puede pasar a todo el mundo, pero que yo me resistí a vestirme de negro en el funeral de una hija mía que muriera a golpes de un novio. Y no puedo hablar más de eso por una promesa a ella que me pidió. Mamá, ya eso quedó atrás. Y tiene toda la razón, quizá, ¿verdad? Pero en verdad yo me rehusé a vestirme de luto en su funeral y luché por ella. ¿Qué le dirías a una mujer que esté viviendo en una situación familiar en la cual hay abuso físico, verbal o de cualquier tipo, que sienta que no tiene voz y que se está quedando estancada? Que sí tiene voz, porque el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y en Estados Unidos, sobre todo, hay toda una gama de ayuda para salvarte. El círculo vicioso de la violencia intrafamiliar o de la violencia en el noviazgo es algo que se puede romper, pero se puede romper con ayuda. Y la hay. Hay que buscarla. La hay, por supuesto que sí. Y después el final es muy bueno. ¿Tienes un color favorito? ¿Un color? Tú sabes que si yo estoy triste, me tengo que poner la trompa roja. Eso ayuda que no te sientas triste. Pero sí, el Royal Blue que tú traes o el rojo son mis colores favoritos. Ahora el fucsia ando en esos lados. Dime, ¿cuál sería tu comida favorita? Todas. Bien sazonadas, yo disfruto lo mismo, un filete delicioso. Mira, por ejemplo, a mí me gusta la zanfaina, a mí me gusta, ¿qué más te dije? La zanfaina, ¿qué es? Salivada. La escalivada, no, pero te dije algo más, espérate, la sobrasada. Me gusta la comida catalana, porque estuve casada con un catalán, pero me gusta mucho la comida mexicana, no tan tradicional. Yo me he hecho más de fusión, soy muy buena cocinera. Me gusta casi todo, hombre. Yo puedo comer arroz y frijoles y disfrutarlos como si fuera un gran manjar, para mí lo es, porque he sabido lo que es no tener y tener. ¿Te ha cambiado el tener a de cuando no tenías? No, no, quizá nada más que gastaba yo más, gasto en zapatos para componer una herida moral o para darme el buen pretexto de poderme comprar los zapatos que hoy quiero cuando no tuve, cuando joven, como adolescente, tenía yo un par de zapatos. Para todo, para la escuela y para ir a misa y para ir a fiestas. ¿Cuántos pares de zapatos tienes ahora? Ay, no, ni te quieras enterar. Muchos, muchísimos. Pero es que esa es mi debilidad. Por eso mismo. María Antonieta Collins, autora de 10 libros, una carrera periodística de 50 años. Gracias por estar aquí, Ay, Coco, gracias. darnos el privilegio, abrirte y Mira, tú te estás quedando por buena con una pregunta. ¿Cómo sanar de una infidelidad? ¿Cómo sanar de un dolor? Yo soy una persona que le da fast track a las cosas malas que me han pasado. Por lo mismo que te digo, no quiero que lo malo cubra un fracaso. Depresión, pues sí, sí me da, pero no más de 5 días, mijita. Y busco siempre ayuda. Yo he tenido siempre gente. Cuando muere Fabio, mi esposo, hace 18 años, yo quedé muy mal, porque había una infidelidad terrible en medio. Pero fue un hombre que murió y que murió de una forma tan triste y tan difícil, que todo lo que haya hecho lo pagó en vida y no debió haber sido esa condena, porque no lo merecía. Sin embargo, yo me quedé sola, me quedé viuda, que es un sinónimo en su mayoría, no de poder, sino de lástima. Y lo único que yo quiero, lo último que yo quiero es inspirar lástima, que me tengan envidia, pero no lástima. ¿Y sabes qué? Me enseñó la lección más grande, que fue reponerme al dolor. ¿Y cómo te repones? Cuesta mucho trabajo. Yo le iba y le gritaba horrores a la tumba, hombre. Un día Blanca Tellería, que era mi publirelacionista en ese entonces, me habla y me dice, ¿dónde estás? Aquí es donde, Mac. Pues es aquí, estás en el cementerio, sí. Ok.
Estás gritándole a Fabio cosas, sí. Ok, fíjate lo que te voy a decir. ¿Te vio alguien? Y alguien me lo dijo. Si te llega a ver un periodista, si te llega a ver alguien de esa, difícilmente vas a salir. Vete de ahí ya. Y ese día marcó un alto en la rabia y el dolor que yo tenía. Y tuve otro amigo, Julio Bebione, que es un motivador extraordinario, que llegó a mi casa sin decirme voy para allá. Y me dijo, tú sabes que si tú sigues con esa rabia y ese dolor, la próxima muerta vas a ser tú, porque eso se te va a somatizar. Y, ay, no, 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 como que muerta, así que no. Y ahí empecé a salir. Mucho trabajo porque yo iba al infierno y regresaba 10 veces al día. Pero cuando tú llegas al perdón, eso es una bendición. ¿Qué tenías que perdonarle? La infidelidad inmensa. Era una infidelidad terrible. ¿La viviste y lo sabías? No lo sabía, que eso es lo peor, pero él regresa y él regresa enfermo de muerte. Yo creía que le estaba dando un ataque al corazón y él creía que tenía malaria. Y cuando vamos al hospital tenía un cáncer en etapa 4, del que solo vivió 7 meses, 11 días. ¿Y qué pasó? Pues el perdón llegó. Y con el perdón llegó mi bendición. Porque la falta de perdón anula la bendición. Y creo que para curarte de todo, el perdón es el acto más egoísta de los que los seres humanos somos capaces. Pero libera. Solo te hace bien a ti, pero te libera. Me liberé. Y no imaginas qué capacidad para entenderlo. Porque el problema no vino cuando yo me enteré, que es cuando él se está muriendo. Yo estuve con él hasta el último momento de su vida y lo volvería a hacer. El problema vino que cuando a él viene el sepelio, después yo me lo imaginaba con aquella mujer en aquel país del que no voy a decir, y era una cosa espantosa. ¿Por cuánto tiempo hubo infidelidad? Bueno, yo no me enteré, fueron 2 años, imagínate, yo me entero y él se muere 7 meses después ya aquí en Miami. Eso no acontecía en Estados Unidos, acontecía en un país en América del Sur. Pero salí de esa. ¿Cómo se siente una mujer cuando sabe que ha sido engañada? Es una bomba atómica con pies. Tú quieres acabar con todo. Sin embargo, yo tuve una cosa muy buena que es lo que me dio un camino muy abierto hacia a mi paz y a mi triunfo conmigo, mi reconciliación, porque yo me tenía que perdonar por haber perdonado. Él me pidió perdón muchas veces, muchas veces. Y fue una odisea que todos los días había un capítulo nuevo de una novela que ni siquiera hubiera querido ver si la hacen novela o película de televisión, ni siquiera lo hubiera querido ver. Y mira, han pasado 18 años y lo sigo amando y creo que yo estoy bien ya, hace muchos años, hace mucho tiempo. Tanto que yo quisiera poder escribirle una carta y que él la leyera y decirle, mira dónde estoy. Y darle las gracias porque fue un hombre muy importante en mi vida. Pero ves, la gente tiene que aprenderse a sanar. No puedes vivir con rencor, no puedes vivir con odio, no puedes vivir en el pasado. Y te lo dice alguien que lo ha vivido. Y María Antonieta, añadiendo a tu historia como conmovedora, generalmente cuando tenemos enfado o molestia con alguien, casi siempre esa persona no lo sabe. Y en muchas ocasiones ese enfado lo llevamos adentro, nos enfermamos por el rencor. Ah, sí. Y la única persona que se daña es uno mismo. Por eso eres tú eres la del problema. Uno es el del problema. Y hay que entenderlo. Es bíblico, pero yo me lo repito. La falta de perdón anula la bendición. El rencor se te convierte en enfermedad al cabo del tiempo, se somatiza. Tú sabes más de eso. Yo soy empírica. Soy empírica para mis recetas de cocina, soy empírica para mi vida, soy empírica para salir adelante. Lo único que digo, Señor, yo voy contigo. Donde quiera que yo ponga la planta en mi pie, tú vas a estar conmigo y me vas a ayudar a salir adelante. ¿Pero fue difícil? Sí, muy difícil.
sin embargo no imposible. Así que ya viste. Con esas palabras tan bonitas, difícil pero no imposible. Ahora sí, María Antonieta Collins, de verdad que ha sido todo un honor. Muchísimas gracias por abrir tu Gracias a corazón, ti. por ser honesta, por ponernos los pies en la tierra, que independientemente de dónde estemos, si somos periodistas o si estamos en cualquier lugar donde hay un aparente éxito, ese éxito siempre tiene que ser el servir a los demás. Siempre, siempre. Tú no eres más que nadie, porque tienes, en mi caso, una cámara y un micrófono. Tú eres un vehículo para que con esa cámara y ese micrófono los demás puedan vivir mejor. Gracias por estar en Gracias a ti, Coco. Gracias. Placer. Hasta la próxima. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.